Bueno, continuamos con Cuestión de Estado y ya está con nosotros la psicóloga Paola Lindo Bárcena. Bueno, ella forma parte del Hospital de la Solidaridad de Villa El Salvador, así que le damos la bienvenida. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, aquí para conversar sobre un tema importante, además, si usted es joven, imagino que entenderá este tema de la dinámica que se vive hoy en los jóvenes y todas estas situaciones que de pronto van apareciendo nuevas formas de entender el comportamiento de la sociedad y el tema del bullying, que hoy comienza a preocupar a las sociedades tremendamente, ¿no? Yo creo que el bullying siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora se está hablando mucho más porque creo que la psicología está avanzando, la gente está más atenta, hay más medios de comunicación que hablan de psicología, los papás van a escuela de padres, entonces me parece que ahora los papás, la sociedad está más informada. Claro, me imagino que este cambio, esta concepción de que al psicólogo van solamente los locos, hace mucho tiempo se tenía esa idea, ¿para qué voy al psicólogo si yo no estoy loco? Ahora ha cambiado bastante. Ha cambiado bastante esta concepción y se entiende como esta parte integral, ¿cierto?, de la salud integral de la persona, el tema de la salud mental. Lo que pasa es que hace unos 5 años atrás, cuando venía un paciente a terapia, venía y se sentaba al otro lado de psicología para que nadie los vea. Ahora la gente viene, se acerca, pregunta, ya no hay ese estigma de la psicología, ¿no? Hasta aún la psiquiatría, ¿no? Ahora lo bueno es que las personas aceptan ayuda y buscan la ayuda, ¿no? Bien, ¿qué es el bullying? Para entender, un poco para que la gente pueda comprender, cómo hay que entenderlo. Justamente me hicieron una pregunta hace poco, ¿no? ¿Cómo diferenciar el bullying de otro tipo de violencia o cómo diferenciarlo de algo normal, como o el clásico molestar de los compañeros, ¿no? Y es más que todo, es un acoso sistemático, constante, a una persona por parte de un victimario o varios victimarios, o de un grupo de victimarios. Pero que además son dirigidos, conducidos por un líder, que es el que ejerce la mayor violencia y promueve que el resto sean violentos. Claro, promueve, y sobre todo por un determinado tiempo, ¿no? Porque es algo que generalmente va mermando en la víctima, y bueno, lamentablemente los profesores o personas adultas no se dan cuenta porque pasa muy desapercibido, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando le hacen la ley a uno de los compañeros, muchos profesores ni cuenta se dan que pasa ese tipo de cosas, y muchos niños no lo hablan porque piensan, porque muchos chiquitos han venido a consulta y me dicen, ¿no? ¿Por qué no hablas? Es que si yo hablo van a decir que soy un soplón o soy un chismoso. Y ese estigma también del niño acusador. ¿Es una forma de sometimiento el bullying? Por supuesto, ¿no? Ha llegado, o he visto casos en los cuales no solamente someten, sino coaccionan a la persona a hacer cosas que en su vida podrían haber pensado hacer, ¿no? Hasta actos sexuales o vejaciones sexuales. Ha llegado a esos niveles, ¿no? Que generan, por supuesto, pues, problemas de depresión graves, por no decir. Digamos, pero va más allá del tema mismo de la integridad física de la persona, en este caso, vamos a suponer, de un alumno quien es sometido. Se comprometen en muchos casos, por ejemplo, a la familia, de decir, hay amenazas en las que si tú hablas a tu familia, a tu hermana, a tus hermanitos que están en el colegio, les puede suceder algo. Sí, ¿Se presenta toda esta situación? Sí, y es muy común, es más común de lo que ustedes o las personas creen. De lo que creemos. Claro, claro. Y que aún muchos padres de familia ni cuenta se dan porque pasan años y la única persona que se entera posiblemente es el psicólogo o un amigo muy cercano, pero de ahí nadie más, ¿no? Pero ha llegado a niveles tales, como digo, de que acusan o acosan a la persona a tal grado de que también a los hermanos se involucra, a los padres y hasta a la integridad de uno mismo, ¿no? Ahora, ¿a qué puede llevar, a qué puede empujar a una persona que es sometida a través de estas prácticas? Bueno, empuja pues a lo más fuerte y lo más grave es un suicidio. Un suicidio porque lamentablemente la víctima generalmente sufre en silencio y el papá se entera cuando deja una nota, nada más. Me imagino que aquí esta práctica, digamos, hay una disminución además de la autovaloración de la persona, de la autoestima. Bueno, la autoestima va bajando constantemente, esta persona va aislándose, va generando fobia social, ¿no?
ausentismo escolar, el niño llora por ir a clase, dice, no, yo no puedo, no. Entonces, ¿pero qué tienes, hijito? No, 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 y llora, evita. Yo creo que ese tipo de acoso, no solamente, como digo, psicológico, verbal o físico, genera un problema a largo plazo. ¿Ya? Porque yo no solamente he visto niños con estos problemas, he visto adultos con estos problemas que han tenido antecedentes de un bullying. En su época no sabían que existía o que se llamaba de esa manera, pero que vienen con problemas hasta de problemas de fobias sociales, depresión, trastorno de ansiedad, ¿no? Que no solamente afectan la vida emocional, sino su vida en el plano de relaciones personales, su vida en el plano de lo que es la parte laboral, dejan de trabajar. Entonces, todo esto trae muchas secuelas a corto y largo plazo, si no se detecta a tiempo. ¿Cómo un padre o como un maestro puede darse? Porque es diferente el escenario en casa, Claro. y es diferente el escenario en la escuela. ¿Cómo, por ejemplo, un padre puede darse cuenta que su hijo puede estar siendo víctima del bullying? Bueno, generalmente cuando un niño es víctima del bullying, evita ir a clases, ¿Ya? ¿no? Ese es, creo que, uno de los principales síntomas. Otra cosa más que suele suceder en los niños es que empiezan a regresionar. Cosas que ellos habían adquirido, habilidades que habían adquirido o recursos que ya tenían, dejan de existir. El niño, por ejemplo, empieza a bajar rendimiento escolar, empieza a aislarse, empieza a dejar de comunicarse, cuando no quiere salir con sus compañeros, o el papá, hijito, ¿por qué no sales? ¿Por qué no tienes amiguitos? Y simplemente el niño no quiere salir a la calle, no tiene un grupo social marcado o con quién jugar. Entonces el niño, hasta llegado a casos más extremos, pues empieza a miccionar en la cama, ¿no? Enuresis nocturna, comerse las uñas, y bueno, hasta los papás ver que su hijo viene generalmente con golpes, caídas, entre comillas, constantes en el niño. Y si no da explicaciones de lo que sucedió, ahí hay, digamos, como señales de alerta. Es que el problema es que muchos papás ahora trabajan, no solamente uno, ambos. Y el niño se queda a cargo ¿de quién? De una persona que tal vez no está tan atenta a esos cambios. Viene en la noche, ¿qué tal te ha ido, hijo? Bien, papá, quedó ahí. ¿Y en la escuela cómo puede darse cuenta un docente, un profesor? Bueno, lo importante, y yo ahí voy a apuntar bastante, es capacitar al docente. Muchos docentes no están capacitados en lo que es cómo ver algún cambio emocional en el niño. ¿Cómo detectar a tiempo? Detectar a tiempo todo esto, ¿no? Muchos profesores van con la idea de que su rol solamente es enseñar, pero no se dan cuenta que hay una parte importante que es la parte emocional, que el niño, cuando pues estamos en el salón de clases, tiene que saber determinar que un niño pues, va a empezar a ser un niño que todo el mundo ataca, que llora constantemente en el salón, que todo el mundo le pone apodos, ¿no? Y le dice llorón, porque generalmente la persona que victimiza al niño lo hace ver como si fuera un débil o una persona tonta, inferior. Entonces muchos profesores, a veces sin darse cuenta, se unen a esta vejación, a este niño. ¿Cuánto puede contribuir, por ejemplo, digamos, o en el colegio, digamos, cómo abordarlo? ¿Cómo abordar el tema? Porque claro, se puede descubrir que hay prácticas de bullying, el director o el profesor no puede estar entrenado, ¿cierto?, para abordar el tema. Piensan que es una de las prácticas clásicas de violencia, el chico lo suspenden un día, 2 días, pero luego nuevamente retorna y se retoman estas prácticas. ¿Cómo debe abordarse? Yo creo que debe cambiar, bueno, más que todo desde un punto de vista ya más macro, ¿no? No hay psicólogos en los colegios, nacionales menos. Hace poco fui a un colegio para hacer una propaganda del Hospital de Solidaridad y me decían, bueno, viene un psicólogo cada 2 o 3 meses, porque es el EUGEL, el psicólogo. Entonces, ahora, no hay psicólogos. Cada 2 o 3 meses para 600, para 200, 800 niños. alumnos. Y los profesores pues tienen 40 alumnos, 30 alumnos, tienen muchas horas de trabajo. ¿Cómo detectar el bullying? ¿Realmente es posible hacer una educación más personalizada y detectar esto cuando el profesor con las justas puede, con algunas actividades que tiene? Es bastante difícil. O sea, el cambio es desde arriba, hasta, claro, hasta ver. También tiene que ver pues con la parte de capacitar a los profesores, como dije anteriormente, ¿no? Capacitar, o más bien hacer charlas a los alumnos. Yo creo que hasta los propios padres, ¿no?
para Ya. que se den cuenta de la importancia. Muchos papás van al colegio para recibir notas nada más y no Esta preguntan. práctica del bullying, digamos, del ejercicio de la práctica de la violencia, puede estar sus orígenes desde la familia, es decir, en las prácticas violentas que muchas veces ejerce los padres contra los hijos. Por supuesto, por supuesto. Es más, cuando estaba revisando un poco sobre bullying, me hacía acordar más que todo a los maridos o a los esposos que Castigan, que golpean, golpean, castigan, ¿no? Son personas que no se responsabilizan por sus actos y echan la culpa a los demás. ¿No? Tú me haces molestar, pues tú, si no hicieras eso no te pegaría. Entonces, básicamente tienen un estilo de crianza en el cual no hay límites, los victimarios. Un estilo de crianza en el cual no le digo cuáles son las pautas o cuál es una conducta real, porque simplemente el papá o la mamá se portan de la misma manera, son agresivos, no solamente entre ellos, sino también con el mismo niño. Cómo entonces el niño observa estas características y los observa como un modelo a seguir, simplemente imita. Bien, licenciada, vamos a ir a una pausa, vamos a retornar para seguir conversando sobre este tema. Creo que es importante dar algunas pautas de orientación, cómo detectar oportunamente, o por lo menos cómo sospechar de alguna de estas prácticas y que se puedan tomar las acciones en el momento oportuno y luego no tener que lamentar, tal como lo señalaba, se puede llegar a la muerte. O sea, esta práctica puede empujar a la muerte de la persona, del niño o de la persona adulta que es víctima del bullying. Vamos a una pausa, retornamos entre un instante aquí en Cuestión de Estado. Volvemos.